Un saludo cordial al doctor David Wari. Soy el alumno Mendoza Osorio Ezequiel Elías de Estomatología Ciclo 1. En esta oportunidad voy a desarrollar las 10 preguntas del consolidado número 4, donde desarrollaré por qué una respuesta es correcta y las otras alternativas no son correctas. De esta manera voy al planteamiento número 1. Dice: un paciente de 35 años acude a la clínica odontológica para la extracción quirúrgica de un tercer molar inferior, incluido 2 días después del procedimiento. Regresa porque refiere que al beber agua, ésta se escurre por la comisura labial derecha y nota dificultad para cerrar completamente el ojo del mismo lado. Durante la exploración clínica se observa ausencia de arrugas en la frente derecha, incapacidad para elevar la ceja y la desviación de la comisura bucal hacia el lado izquierdo cuando intenta sonreír. La sensibilidad de la cara se encuentra conservada con la base de la anatomía de los nervios craneales. La pregunta es: ¿cuál es el nervio que presenta esta lesión? Dentro de, dentro de este planteamiento o la pregunta tenemos 5 alternativas. La alternativa A es el nervio trigémino 5, rama mandibular. Alternativa B, nervio facial 7. Alternativa C, nervio glosofaringeo 9. Alternativa D, nervio hipogloso 12. Alternativa E, nervio vago 10. Dentro de esto, la respuesta correcta es, nos habla de una lesión del nervio después de la extracción de una tercera molar. La respuesta correcta sería la alternativa B, que es el nervio facial. ¿Por qué? Porque el paciente presenta dificultad para cerrar el ojo derecho. ¿Y por qué las otras alternativas no son correctas? Por ejemplo, la alternativa A, porque el nervio trigémino 5 es una rama mandibular, se encarga de la sensibilidad de la cara y de los músculos. Y la alternativa C, el nervio glosofaringeo 9, no mueve los músculos de la cara. Y la alternativa D, el nervio hipogloso, su lesión desvía la lengua al protruirla. Y la alternativa B, nervio vago 10, no produce parálisis de la expresión facial. Y ahora me voy al planteamiento número 2. Durante una prostodoncia radical por el cáncer de próstata, el cirujano procura preservar una estructura nerviosa que discurre cercana a la glándula y cuya lesión puede ocasionar dificultad eréctil posoperatoria. ¿Dónde se localiza anatómicamente la próstata? La alternativa A, superior a la vejiga urinaria. Alternativa B, posterior al recto. Alternativa C, inferior de la vejiga urinaria y rodeado de la uretra prostática. Alternativa D, dentro del escroto. Alternativa E, anterior a la sínfisis púbica. La respuesta correcta sería la alternativa C. ¿Por qué? Porque la alternativa C, porque la próstata está debajo de la vejiga. ¿Y por qué las otras no son correctas? La alternativa superior a la vejiga es incorrecta, la próstata está debajo. La alternativa B, posterior al recto, esta está delante del recto. Alternativa D, dentro del escroto. No es correcta porque el escroto contiene los testículos. La alternativa E, anterior a la sínfisis púbica, no. ¿Por qué? Porque la próstata está detrás de la sínfisis púbica. El planteamiento número 3 dice: un paciente de 60 años consulta por dificultad para iniciar micción, disminución del calibre del chorro urinario y aumento a la frecuencia urinaria nocturna. El tacto rectal evidencia un aumento uniforme del tamaño prostático, compatible con hiperplasia prostática benigna. La pregunta es: ¿cuál porción de la uretra atraviesa completamente esta glándula? Alternativa A, uretra membranosa. Alternativa B, uretra esponjosa. Alternativa C, uretra prostática. Alternativa D, uretra veneana. Alternativa E, uretra vulvar. La respuesta correcta sería, de la pregunta número 3, la alternativa C. La alternativa C, uretra prostática. ¿Por qué? Porque la uretra prostática atraviesa completamente la próstata. ¿Y por qué las otras alternativas no son correctas? La uretra A, uretra membranosa, esta pues pasa por el diafragma
orogenital. Y la alternativa B, uretra esponjosa, esta recorre el pene. La alternativa de uretra peneana, esta pues es la forma de llamar la uretra esponjosa. La alternativa E es uretra vulvar, es solo una parte inicial de la uretra esponjosa. Eh, Ahora tenemos el planteamiento número 4. Dice, una mujer de 43 años presenta un gran mioma localizado exclusivamente en la pared muscular del útero. El ginecólogo explica que este tipo de tumor benigno se origina a partir del músculo uterino. La pregunta es, ¿en cuál capa del útero se desarrolla este tipo de mioma? Alternativa A, endometrio. Alternativa B, miometrio. Alternativa C, perimetrio. Alternativa D, mesometrio. Alternativa E, parometrio. La respuesta correcta sería la alternativa B, miometrio. Eh, ¿Por qué es correcta? Porque el mioma o el leucemia se origina en el músculo liso del útero. El músculo liso forma el miometrio, por eso sería la correcta. ¿Y por qué las demás no son correctas? Alternativa A, endometrio. El endometrio es la capa interna. La alternativa C, perimetrio, es la capa externa. Alternativa D, el mesometrio es parte del ligamento ancho. La alternativa E, parometrio, es tejido conectivo al reductor del útero. El planteamiento 5 sería, una mujer de 26 años consulta por dolor agudo causado por una pulpitis irreversible. Durante la amnesia refiere antecedentes de infección urinaria recurrente. El docente pregunta a los alumnos, ¿cuál es la principal razón anatómica por la que esta patología es más frecuente en mujeres? Tenemos 5 alternativas. La alternativa A dice, la uretra femenina atraviesa la próstata. Alternativa B, uretra femenina es más corta que la masculina. Alternativa C, la vejiga femenina posee menor capacidad. Alternativa D, la uretra femenina son más cortas. Alternativa E, el riñón izquierdo es más pequeño. En esta oportunidad, pues nos habla, la respuesta correcta sería la alternativa B. La uretra femenina es más corta que la masculina. ¿Por qué? Porque la uretra femenina mide aproximadamente 4 centímetros, eh, porque las otras no son o son incorrectas. Por ejemplo, la alternativa A, la uretra femenina atraviesa la próstata, pues las mujeres no tienen próstata. Alternativa C, la vejiga femenina posee menor capacidad, pues la capacidad es similar. Alternativa D, los uréteres femeninos son más cortos. No es correcta porque los uréteres tienen prácticamente la mitad de la longitud. Alternativa E, el riñón izquierdo es más pequeño. No, ambos riñones tienen el mismo tamaño o son semejantes. Vamos con la pregunta número 6. Un paciente con insuficiencia renal avanzada requiere una exodoncia múltiple. Durante la discusión del caso, el docente pregunta cuál es la unidad anatómica funcional encargada de formar la orina mediante el proceso de filtración, reabsorción y secreción. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, cáliz mayor. B, pelvis renal. C, nefrona. D, úter. E, papila renal. Acá la respuesta correcta sería la alternativa C, nefrona. ¿Por qué? Porque la nefrona filtra la sangre, reabsorbe las sustancias útiles, secreta sustancias y forma la orina. Es la unidad anatómica y funcional del riñón. ¿Y por qué las otras alternativas no son correctas? Por ejemplo, la alternativa A, el cáliz mayor, solo recoge la orina. Y la alternativa B, el pelvis renal, conduce la orina hacia el uréter. La alternativa D, uréter, no es correcta porque lleva la orina hasta la vejiga. La alternativa E, papila renal, es la salida de la orina desde los pirámides. Planteamiento número 7. Dice, un paciente de 65 años acude a la clínica odontológica para una exodoncia. Durante la
Amnesis comenta que hace 3 meses sufrió accidente cerebrovascular. El odontólogo observa que el paciente presenta dificultad para reconocer objetos y personas debido a una alteración de la visión, aunque comprende las indicaciones, habla con normalidad y conserva la fuerza muscular de las extremidades. ¿Qué lóbulo cerebral fue lesionado con mayor probabilidad? Tenemos 5 alternativas. A. Lóbulo frontal. B. Lóbulo parietal. Lóbulo temporal. D. Lóbulo occipital. Lóbulo de la ínsula. La respuesta correcta sería la alternativa D. No, la alternativa D sí. Lóbulo occipital. ¿Y por qué sería? Porque el lóbulo occipital contiene la corteza visual. Es una lesión producida o que produce alteraciones en la visión y dificultad para reconocer objetos. ¿Y por qué las otras alternativas no son correctas? El lóbulo frontal controla movimientos y funciones ejecutivas. La alternativa B, lóbulo parietal, esta procesa la sensibilidad corporal. Alternativa C, lóbulo temporal, esta se encarga de la audición y la memoria. La alternativa E, ínsula, no es correcta porque esta tiene una función del gusto o funciones viscerales. Vamos con el planteamiento número 8. Dice, un paciente de 58 años acude a la clínica odontológica para la extracción de un diente. Durante la amnesis, el estudiante observa que el paciente camina con dificultad, presenta inestabilidad al mantenerse de pie y sus movimientos son poco coordinados. Sin embargo, conserva la fuerza muscular y comprende adecuadamente las indicaciones del odontólogo. El médico informa que estas manifestaciones son secuenciales de una lesión en una estructura del encéfalo encargada de coordinar los movimientos voluntarios y mantener el equilibrio. ¿Qué estructura fue lesionada con mayor probabilidad? Alternativa A, lóbulo frontal. Alternativa B, lóbulo occipital. Alternativa C, tálamo. Alternativa D, cerebelo. Alternativa E, el hipotálamo. Acá la respuesta correcta sería, o nos habla de un paciente con una mala coordinación del equilibrio. La alternativa C sería la correcta, el cerebelo. ¿Por qué? Porque el cerebelo coordina los movimientos, también mantiene en equilibrio nuestra estructura y también regula la postura, ¿no? Y, ¿Y por qué las otras alternativas son correctas? Por ejemplo, el lóbulo frontal. En el lóbulo frontal inicia el movimiento voluntario y la alternativa B, el lóbulo occipital, esta se encarga de la visión. Y el tálamo, la alternativa C, esta pues es una estación del relevo sensitivo. Y la alternativa E, el hipotálamo se encarga de regular la temperatura, hambre y hormonas. Ahora vamos con el planteamiento número 9. Dice, un paciente de 67 años acude a la clínica odontológica para una evaluación previa a un tratamiento quirúrgico. Durante la amnesis refiere que sufrió un accidente cerebrovascular hace un año. El estudiante observa que el paciente presenta dificultad para dirigir y alteraciones en la respiración, aunque conserva el estado de conciencia. El docente explica que la visión compromete una estructura del encéfalo que conecta el cerebro con la médula espinal y contiene centros vitales que regulan funciones como respiración, la frecuencia cardíaca y la deglución. ¿Qué estructura fue lesionada con mayor probabilidad? Tenemos 5 alternativas. Alternativa A, cerebelo. Alternativa B, tálamo. Alternativa C, lóbulo frontal. Alternativa D, tronco encefálico. Alternativa E, lóbulo parietal. Esta sería, pues nos plantean la pregunta número 9. Nos plantea dificultad para respirar y deglutir. Respuesta correcta sería la alternativa D, el tronco encefálico. ¿Por qué? Porque el tronco encefálico une el cerebro con la médula espinal, controla la respiración y también controla la deglución. Es una lesión
explica perfectamente los síntomas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué son las otras incorrectas? Por ejemplo, la alternativa A, el cerebelo. El cerebelo se encarga de coordinar los movimientos. La B, el tálamo, es relevo sensitivo. La alternativa C, el lóbulo frontal. Esta se encarga del movimiento y conducta. Alternativa E, lóbulo parietal. Esta se encarga de la sensibilidad. Y de esta manera vamos a plantear, o vamos con la pregunta número 10, la última. Dice, un paciente de 22 años acude a la clínica odontológica para la extracción de una tercera molar. Durante la amnesis refiere que hace un mes fue hospitalizado por meningitis bacteriana y recibió tratamiento oportuno. El odontólogo el docente aprovecha el caso para recordar que esta enfermedad se caracteriza por la inflamación del, bueno, dice el docente aprovecha el caso para recordar que esta enfermedad se caracteriza por la inflamación de la membrana que recubren y protegen el encéfalo y la médula espinal. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde al orden correcto de las meninges de superficial a profunda? La alternativa A, acroines, duramadre y piamadre. Alternativa B, duramadre, aracnoides y piamadre. Alternativa C, piamadre, aracnoides y duramadre. Alternativa D, duramadre, piamadre y acroides. Alternativa E, aracnoides, piamadre y duramadre. La respuesta correcta sería la alternativa B, duramadre, acronoides y piamadre. ¿Por qué? Porque es de superficial a profunda. Duramadre, primera sería duramadre, luego sería aracnoides y luego sería piamadre. Y la piamadre está adherida al cerebro. ¿Y por qué las demás son incorrectas? Por ejemplo, la alternativa A dice pues aracnoides, duramadre y piamadre. Está colocada la duramadre en posición incorrecta. La C, piamadre, aracnoides y duramadre es el orden inverso, no es correcto por eso. Y la alternativa D, duramadre, piamadre, aracnoides, esta intercambia las dos últimas capas. La alternativa E, aracnoides, piamadre, duramadre, el orden en esta alternativa es incorrecto. De esta manera he desarrollado todos los planteamientos y muchas gracias.